buenas noches, collacios y collacies, celtes curtius, afallaivos a aquello, presidenti, l'espacio de actualidad per cabera, el mío programa, aquí, les entrugues, facéisles vosotros, y les respuestes, como no, póngoles yo, que para eso yo soy el vuestro cabecero y soy la de Dios. Miráis, equita la primera llamada, que ye de grau, me dicen mis compañeros. Va, a ver, sí. ¿Qué llevo, presidente? Dime. ¿Qué opinas de que vayan a cambiar el nombre de algunas calles en Oviedo por lo de la ley de la memoria histórica? Muy bien, muy guapa la preguntina. Gracias, Moscona, qué guapo, qué lista es. Mira, voy a deciros una cosa. Como sabéis, hay nubieu calles con nombres rancios. Y por eso, un comité de sabios reunióse y dijo que ya está bien, todos los pueblos con nombre popular. Esos cartelos hay que igualos. Finu, ¿cómo yo el cuento? Mira, fue al horóscopo, compró los condones y para contentar a todo el mundo, hemos decidido que a partir de ahora los nombres de las calles en cuestión hagan referencia a momentos históricos de la tele. Por eso, desde ya, la calle 19 de Julio pasará a llamarse calle del 12 a 1 a Malta. La plaza Tejero será conocida como la plaza de la Teta de Sabrina y la avenida de Galicia será la avenida de Chanquete a Muerto. ¿Qué? ¿Cómo se vos quedó el cuerpo? ¿Qué vos parece? Está guapo y además ye pegadizo. ¿A que sí? Miráis, ahí está, Plaza de la Teta de Sabrina. Qué nombre más guapo. Ahora bien, voy a deciros una cosa. En este país que se llama Mistol, perdonad, quiero decir, Asturias, la memoria histórica tiene nombre. El de la Marquesina. Una memoria con más furacos que un quesín suizo. Pero qué guapina allí la Marquesina. Vamos a ver qué dice. Mirad para ahí. También me acuerdo cuando vino Aurelio, el del planeta de los simios, a inaugurar el nuevo Ganzábal. Casi lo maten los ultras del Olympiacos. Cayó bien, por mono. Miguelín, deja en paz al generalísimo, que tiene golondrinos y muerde. Ven a Fraggle Rock. Ven a Fraggle Rock. Estoy emocionado. Sabias palabras. Mirad qué bien. Otra llamadina. Vamos para ahí. A ver, ¿quién ye? ¿Qué llevo, presidente? Oye, Sí. ¿qué te pasa que no lleven a la selección? Venga, hasta luego. ¿Cómo llego? Raúl. Pero, contra. ¿Ese Raúl? ¿Quién redios ye? Porque Raúl ese no será un de esos cazurros que juegan un equipo del norte de África, ¿eh? Miráis. No, yo con ese tema no puedo para con ello. Yo no digo nada. Porque aquí, en este país, aquí en Asturias, el que sabe de fútbol, Jesse, el guaje. Raúl, sí, Raúl. A mí no me importa, Raúl. A mí secuestraronme como a Kini, llevaronme para Valencia los cazurros. Ahí diéronme pastillas, conocí a Naranjito. Y luego pusiéronme la camiseta esta, la de España, que pica y saca goles. Y nun ye el mi país, a ver si me entiendes. Y nada, oye, vota Pacón, ¿oíste? Lo yito primavera. Prove guaje, prove Davidín, otro asturiano más represaliado por el Estado cazurro. Otro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, entrúgame yo? ¿Hasta cuándo? Bueno, perdonad. Ya no hay tiempo para más. Ya sé yo que queréis más y más, pero por güey, aquí acabóse que llegó presidente. Y recordáis, como dicho Xovellanos, a los franceses, a esos foliatones. Quitáis para allá asquerosos y llamáis vos, echáis vos agua.